Saludos estudiantes, bienvenidos al video que habla sobre las estructuras de Lewis. Este video se titula Representando moléculas. ¿Por qué? Porque ya aquí dejamos atrás los compuestos iónicos y nos vamos a enfocar en los compuestos moleculares, los cuales se llevan a cabo vía un enlace covalente. A la hora de representar moléculas, hay una regla bien importante que se debe dar, aunque a veces hay excepciones o se sobrepasa la regla. Pero esta regla es la regla del octeto, la cual dice que los átomos ganan o pierden electrones o también comparten, dependiendo del tipo de enlace, para adquirir configuración electrónica de gas noble. Si fuese un compuesto iónico entre un metal y un no metal, ellos transfieren sus electrones, uno los dona y otro los recibe y se forma el enlace iónico. Pero en el molecular o en el enlace covalente se comparten los electrones y eso se da para sentirse como gas noble. Pues la regla del octeto es que alrededor de cada elemento se encuentren 8 electrones en su última capa para sentirse estable y parecerse un gas noble. El ejemplo que le da es el de flúor más flúor. Pues a cada flúor le falta uno para parecerse el gas noble. Pues ellos se comparten ese que está solito y se crea un enlace en el centro de los dos flúor. Esos dos electrones es un par de electrones enlazantes o dos electrones enlazantes. Son los electrones que llevan a cabo el enlace químico o donde está ocurriendo el enlace. Y en ese enlace sencillo se comparten dos electrones. Acá tenemos otro ejemplo de la molécula de agua, donde tenemos otro par de electrones enlazantes, pero aparecen también en el átomo central 4 electrones solitarios o dos pares de electrones solitarios. Pero fíjense que alrededor del oxígeno se encuentran 8 electrones. Se encuentran 2, 4, 6, 8. Pues el oxígeno está cumpliendo además con la regla del octeto. Lo que pasa es que hidrógeno no tiene 8 alrededor, porque hidrógeno, como tiene solamente un electrón, él puede hacer más que un enlace. Así que hidrógeno es una excepción a la regla del octeto. Así que el enlace covalente se puede dar a la hora de compartir 2 electrones, se pueden compartir 4 y se pueden compartir hasta 6. Fíjense ustedes que en el enlace sencillo se comparten 2 electrones. En el enlace doble se comparten 4 electrones y en el triple se comparten 6 electrones. A nivel de fortaleza, el triple es más fuerte que un doble y al mismo tiempo el doble es más fuerte que un sencillo. Pero cuando hablamos de longitud, del largo del enlace, el sencillo es mucho más largo que el doble y al mismo tiempo el doble es más largo que el triple. También no se puede hablar muy general de los enlaces covalentes, ya que ellos tienen subdivisiones. Así que en este video y en este momento vamos a diferenciar entre un enlace covalente polar, entre un enlace covalente no polar y entre un enlace covalente no polar que se llama puro. Principalmente, para yo poder saber si es polar o no polar, yo tengo que conocer la electronegatividad, que es esa afinidad que sienten los elementos por los electrones, cuánto me gustan. Y deben recordar a ustedes que la electronegatividad aumenta de abajo hacia arriba y de izquierda a derecha. Es por eso que el flúor es el átomo más electronegativo. Pues mientras un enlace se dé entre un átomo bien electronegativo y otro no tan electronegativo, eso significa que hay alguien que está jalando con más fuerza, hay alguien que tiene más densidad electrónica. Pues ahí es que se da el enlace covalente polar, cuando el compartimiento de los electrones es de forma desigual, de modo que un elemento atrae más los electrones que el otro. Un ejemplo de esto es HF. Fíjense que flúor es el más electronegativo de todos. Pues en este caso, flúor
va a tener mayor densidad electrónica que la que tiene el hidrógeno. Es por eso que el vector, la flecha de la fuerza, aumenta hacia flúor. Y cuando los vectores aumentan hacia un solo lado, el enlace es polar. Y es covalente, pues porque el hidrógeno y el flúor son dos no metales. El enlace covalente puro se da cuando están unidos solamente átomos iguales. Por ejemplo, H2, O2, flúor 2 y 2. Fíjense que todas estas moléculas están unidas por lo mismo. Un hidrógeno. Pues como nadie ala más que nadie, el enlace covalente es puro. Además de ser no polar. Aquí vemos otro ejemplo de una polaridad. Fíjense que el vector está apuntando hacia flúor. Por eso es que el flúor tiene mayor densidad electrónica y adquiere una carga parcialmente negativa. Sin embargo, está dejando al hidrógeno casi sin electrones, casi sin densidad electrónica. Por eso adquiere una carga parcialmente positiva. A nivel de los compuestos iónicos, se puede decir que ellos sobrepasan la polaridad. Un compuesto iónico es tan polar que en presencia de agua rápidamente se ioniza o se disocia en sus iones. En un enlace covalente no se da de la misma forma, aunque se disuelve más un compuesto polar en agua que uno no polar. También otro concepto antes de entrar al dibujo es la carga formal. La carga formal es la carga del compuesto completo, así que es la suma de cada carga de cada elemento que haya en ese compuesto, y hay una fórmula para determinarla. Es electrones de valencia menos los reales o los que le pertenecen. Y el ejemplo que vamos a trabajar es el de aquí. Si miramos a el hidrógeno que estoy marcando, ese hidrógeno tiene un electrón de valencia menos uno que le pertenece, que voy a marcar en amarillo, porque por cada enlace me pertenece uno y uno al carbono. Pues 1 menos 1 es 0. Al mismo tiempo el carbono, pues al carbono él está en la 4A, pues tengo 4 electrones de valencia. ¿Y cuántos me pertenecen? Pues me pertenece 1, 2, 3, 4, 5. Pues 4 menos 5, negativo 1. Y así sucesivamente se calcula la carga formal y al final se suman todas las cargas para sacar la carga del compuesto. Al principio de este video he recalcado que no siempre se cumple la regla del octeto. Hay veces que hay compuestos que están por debajo de la regla del octeto y hay otros que sobrepasan la regla del octeto. Pues aquellos elementos que tengan la capacidad de no completar el octeto, se le dice que tiene un octeto incompleto. Por ejemplo, ahí tenemos a berilio. Berilio, como está en la familia 2A, se predice que él hace más que 2 enlaces. Pues ahí berilio tiene 2 enlaces, él es estable, su carga formal es 0, porque 2 menos 2 es 0, pero no tiene 8 cosas alrededor. Así que no está cumpliendo con el octeto. Otro que tenemos abajo es la formación del radical libre. Aquí tenemos 4 para el nitrógeno, 5, 6, 7. Fíjense que el nitrógeno no tiene 8 cosas alrededor. Así que tampoco cumple con la regla del octeto. Y de hecho, cuando el compuesto queda con un puntito solo, eso se llama un radical libre. Es un electrón solo, un electrón solitario sin parear. Acá tenemos ejemplos de octetos expandidos, ya que como por ejemplo este azufre, él está en la 6A, él puede hacer hasta 6 enlaces. Pues esta es su estructura. Él es estable, 6 menos 6 es 0, así que su carga formal es 0, pero tiene más de 8 cosas alrededor. Es por eso que expande el octeto. Y ahora vamos a entrar a explicar el concepto de estructura de Lewis. Para poder dibujar las estructuras de Lewis, usted deberá dominar la teoría anterior, saber lo que es un radical libre, el octeto completo, el incompleto, el expandido, los enlaces sencillos, dobles y triples y quiénes lo pueden hacer. Acá teníamos algo que resaltar,
Y es que los enlaces dobles los puede llevar a cabo normalmente estos elementos que son cons, carbono, oxígeno, nitrógeno, azufre y fósforo. Sin embargo, los triples no los hacen todos, los hace cons. Los mismos de arriba menos el fósforo. Así que si comenzamos a dibujar la estructura de Lewis, lo primero que tengo que saber es cuántos electrones de valencia se acomodarán. Verificar si en la fórmula hay cargas negativas para sumar electrones, si hay cargas positivas para gestar electrones. Determinar quién es el átomo central. Colocar los electrones de adentro hacia afuera. Y al final verificar las cargas formales y que todo el mundo haya cumplido, de ser necesario, claro está, con la regla del octeto. Acá están las reglas para determinar quién es el átomo central. Hay reglas importantes como por ejemplo que ni hidrógeno ni flúor podrán ser átomos centrales, nunca. La segunda es que el átomo central es el menos abundante en el compuesto. La tercera dice que si todos los elementos tienen la misma proporción, se colocan en cualquier orden porque no cuentan realmente como átomo central. Y la cuarta, el átomo central deberá ser el menos electronegativo. Así que en la fórmula que tenemos acá, que estoy señalando con la flecha, contamos cuántos electrones vamos a acomodar. Nos da 25 más 1 de la carga negativa, 26. Luego verificamos quién es el átomo central, el menos abundante, y le enlazamos lo que tenemos alrededor. Y restamos 26 menos los 6 que ya acomodé, 2, 4, 6. Me faltan 20 por acomodar. Así que esos 20 comienzo acomodándolo hasta cumplir con el octeto de todos los elementos y que todo el mundo cumpla con su carga formal, que tenga alguna carga formal. Recuerden que al final la carga del compuesto es negativa. Así que como este compuesto es un ion, él se escribe entre corchetes y se pone la carga afuera. Por otro lado, si tenemos esta fórmula, calculamos cuántos electrones vamos a acomodar, colocamos el central, le colocamos lo que tenemos alrededor, restamos, y los que me faltan los acomodo de cierta forma que el átomo central cumpla con dos cosas: con el octeto, que es tener 8 cosas alrededor, y al mismo tiempo es que ese átomo central tenga 4 electrones que le pertenezcan, porque él está en la familia 4A. Pues si contamos 1, 2, 3 y 4, ese carbono está cumpliendo con 2 reglas. Al mismo tiempo los azufres tienen 8 cosas alrededor, pero 6 cosas le pertenecen porque ellos están en la 6A. Y así se hacen todas las estructuras de Lewis. Acá tenemos otras estructuras de Lewis que, además de ser reconocidas por ser estructuras, son estructuras resonantes. Eso significa que con yo mover algunos electrones, por ejemplo, este par doble yo lo puedo subir para acá y este par lo bajo y se convierte en esta. Al mismo tiempo puedo bajar el doble enlace y subir un par y se convierte en esta. Pero cuando yo tengo la posibilidad de hacer eso, eso se llaman estructuras resonantes. La fórmula no cambia, la estructura no cambia, la carga no cambia, así que su nombre tampoco cambia. Y acá tenemos otros 2 ejemplos de estructuras resonantes. Al final de este video les dejo ejercicios de práctica para que los hagan. Y hasta aquí el capítulo.